Las taquerías son el alma de la comida callejera en México. Las esquinas iluminadas por el chisporroteo de la carne al fuego, el aroma que se desplaza por las calles y la calidez de los puestos ofrecen un refugio culinario para quienes buscan saciar su hambre con un bocado delicioso. Sin embargo, para algunos taqueros, las noches de trabajo no solo traen clientes y risas, sino también eventos inexplicables que se graban en la memoria, perturbando su tranquilidad. La oscuridad de la noche y las sombras que rodean los puestos de tacos en las calles se convierten en escenario de lo desconocido, lo que genera situaciones que parecen salidas de las peores pesadillas. El miedo no respeta horarios ni rutinas y en ocasiones se presenta justo cuando nadie lo espera. Las siguientes 3 historias son relatos reales de taqueros que enfrentaron el horror mientras atendían su negocio, experiencias que cambiaron sus vidas y les dejaron cicatrices permanentes. Cada una de estas historias revela que en las esquinas más comunes puede acechar algo más que clientes hambrientos. Primera historia, el hombre de la esquina. El taquero siempre había amado su trabajo, aunque era una labor dura y exigente. Su taquería, ubicada en una esquina transitada de la Ciudad de México, había sido fundada por su padre hacía muchos años. Para el joven taquero, la taquería no era solo un medio de subsistencia, era su legado. Tras la muerte de su padre, se había hecho cargo del negocio con dedicación y orgullo, convencido de que mantener vivo el puesto era una forma de honrar a su progenitor. La esquina donde estaba la taquería era un lugar clave, justo al lado de una estación de metro, con gente transitando a toda hora. Durante la semana, la clientela estaba formada por oficinistas y trabajadores de la zona, quienes paraban por unos tacos después de la jornada laboral. Pero los viernes eran diferentes. Los viernes por la noche, la atmósfera cambiaba. Había algo en la energía del lugar que, aunque no podía explicarlo del todo, hacía que el taquero se sintiera más inquieto, como si algo en el aire se volviera pesado, extraño. Los viernes eran siempre más movidos, gente que salía de fiesta, borrachos en busca de comida para saciar el hambre después de varias cervezas, caras nuevas que no eran habituales durante la semana. Aunque los viernes traían más ingresos, también eran noches que lo ponían en alerta. La gente borracha podía ser impredecible, y los clientes esporádicos no siempre venían con buenas intenciones. Sin embargo, no estaba preparado para lo que viviría una noche en particular. El primer encuentro, la inquietud que comienza. Era un viernes como cualquier otro. El taquero estaba concentrado en su trabajo, cortando carne del trompo, añadiendo la salsa y sirviendo a los clientes lo más rápido que podía. Su ayudante, Toño, se encargaba de las órdenes, asegurándose de que todos los tacos llegaran a sus destinatarios con la eficiencia que caracterizaba al negocio. Todo parecía ir bien, como de costumbre, hasta que el taquero notó a un hombre que no había visto antes. Al principio no le prestó mucha atención, ya que los viernes siempre traían caras nuevas. Pero algo en este hombre llamó su atención. Era un hombre alto, delgado, con una gorra vieja y una chaqueta que parecía haber sido de otro, ya que le quedaba demasiado grande. Pero lo que más le incomodaba no era su apariencia, sino su comportamiento. El hombre no pidió nada, no se formó como los demás. Solo se quedó parado a una distancia prudente, observando. Al principio, el taquero trató de ignorarlo, pensando que quizá el hombre estaba esperando a alguien o tratando de decidir qué comer. Pero los minutos pasaban y el hombre seguía allí, inmóvil, sin hacer ni decir nada. Algo en su forma de estar parado lo hacía parecer fuera de lugar. El taquero, ocupado con las órdenes, intentaba concentrarse en su trabajo, pero no podía evitar sentir la mirada del hombre clavada en él. A medida que los minutos se convertían en una media hora, la incomodidad del taquero creció. Cada vez que levantaba la vista, allí estaba el hombre, observando, como si no tuviera otro propósito en la vida más que vigilar cada uno de sus movimientos. Finalmente, decidió hacer algo para romper la tensión que se estaba acumulando en el ambiente. ¿Qué vas a querer, jefe?, le preguntó con una sonrisa que intentaba parecer despreocupada, aunque por dentro se sentía tenso.
El hombre no respondió. Solo lo miraba con una expresión vacía, como si no hubiera comprendido la pregunta o como si no le interesara en absoluto responder. El taquero empezó a sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo profundamente perturbador en la forma en que el hombre lo miraba. Intentó volver a concentrarse en su trabajo, pero la sensación de incomodidad ya era imposible de ignorar. «Toño, ¿te diste cuenta de ese tipo?», le susurró a su ayudante. Toño, que también había notado al hombre, le dijo que si quería, podía echarlo. El taquero, queriendo evitar problemas, le pidió que lo dejara, pensando que tal vez solo era un borracho o alguien que no estaba del todo en sus cabales. Sin embargo, el hombre permaneció allí unos minutos más, sin moverse ni decir palabra. Luego, como si de repente hubiera decidido que ya había observado lo suficiente, se dio la vuelta y se marchó, caminando lentamente hasta perderse entre las sombras de las tiendas cerradas. Aunque el taquero intentó restarle importancia al incidente, una sensación de inquietud quedó latente en su mente. No sabía por qué, pero algo en ese hombre lo había perturbado de una manera que no podía explicar. Esa noche, al llegar a casa, su mente seguía regresando a la imagen del hombre parado en la esquina, con esos ojos vacíos que no dejaban de observarlo. La segunda aparición, un sentimiento de amenaza creciente. Una semana después, una vez más en un viernes por la noche, el taquero estaba atendiendo a su usual clientela cuando, de repente, lo vio de nuevo. El hombre extraño había regresado, esta vez más temprano. Como la vez anterior, no pidió nada. Simplemente se quedó parado en el mismo lugar, observando. El taquero sintió que su estómago se revolvía de manera incómoda. Esta vez, la sensación de inquietud era más fuerte. Aunque intentaba trabajar como de costumbre, cortando la carne y preparando los tacos, no podía ignorar la presencia del hombre. Era como si su sola existencia le quitara el aire, lo hiciera sentir en peligro, aunque no hubiera ninguna amenaza visible. Esa noche, el taquero decidió contarle a su esposa lo que había pasado. Ella lo escuchó con atención, pero trató de tranquilizarlo. Le dijo que probablemente solo era alguien raro, un vagabundo o tal vez alguien con problemas mentales. Le sugirió que no le diera importancia, que no dejara que algo así lo afectara. Pero el taquero no podía evitar pensar en la forma en que el hombre lo miraba. No era una simple mirada de curiosidad, era algo más profundo, algo que no lograba entender del todo, pero que lo llenaba de una ansiedad que no podía sacudirse. Pasaron algunas semanas en las que el taquero no volvió a ver al hombre, lo que lo llevó a pensar que tal vez todo había sido una coincidencia, que el extraño no regresaría. Sin embargo, justo cuando empezaba a relajarse, una noche lluviosa cambió todo. La tercera aparición, los ojos brillantes en la oscuridad. Era otra noche de viernes, pero esta vez, el cielo estaba cubierto de nubes negras que descargaban una lluvia constante. Estaba casi a punto de cerrar cuando lo vio de nuevo. Esta vez, el hombre estaba mucho más cerca, bajo una de las sombrillas que había colocado para proteger a los clientes de la lluvia. Aunque no se movía, el taquero podía sentir su presencia como si fuera una carga sobre su pecho. El agua caía en torrentes sobre el pavimento, creando charcos que reflejaban la luz amarillenta del poste de la esquina. Y allí, bajo esa luz, el taquero vio algo que lo hizo sentir un terror helado. Los ojos del hombre parecían brillar en la oscuridad. Al principio pensó que tal vez era solo el reflejo de las luces, pero cuanto más lo miraba, más convencido estaba de que algo no estaba bien. Esos ojos no eran normales. Eran fríos, vacíos, y tenían un brillo que no correspondía a nada que hubiera visto antes. Era como si el hombre no fuera completamente humano. Una sensación de peligro inminente llenó el aire, y el taquero sintió que cada fibra de su ser le pedía que se alejara de inmediato. Sin embargo, el negocio seguía abierto, y él tenía que seguir trabajando. Le pidió a Toño que lo vigilara, mientras él terminaba de atender a los últimos clientes.
El tiempo parecía alargarse mientras el hombre seguía parado en el mismo lugar, sin moverse, sin hablar, solo observando con esos ojos brillantes. Y entonces, en un instante, el hombre desapareció. Un segundo estaba allí, y al siguiente, ya no estaba. No lo vio caminar ni alejarse. Simplemente se había desvanecido. Esa noche, el taquero se fue a casa con una sensación de opresión en el pecho, como si algo estuviera acechándolo. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver al hombre detrás de él, pero la calle estaba vacía. A pesar de ello, no pudo sacudirse la sensación de que estaba siendo seguido. El confrontamiento final, el misterio del billete mojado. La semana siguiente, el taquero estaba decidido a confrontar al hombre si volvía. No podía seguir viviendo con esa sensación de miedo. Tenía que enfrentarlo y descubrir qué quería. Y como si estuviera todo planeado, el hombre regresó una vez más. Era otra noche lluviosa, y el extraño estaba en la misma esquina, bajo el poste de luz. El taquero dejó el cuchillo en la mesa y, armado de valor, se acercó al hombre. Sentía que el miedo le subía por la garganta, pero no podía permitir que lo dominara. ¿Qué quieres?, le preguntó, su voz apenas controlada. El hombre, como siempre, no respondió de inmediato. Solo lo miró con esos ojos vacíos y fríos que lo llenaban de terror. Luego, lentamente, sacó algo de su bolsillo. Era un billete de 500 pesos, arrugado y mojado. El taquero, confuso y furioso, le gritó: «No necesito tu dinero. Si tienes hambre, te doy de comer, pero no me estés siguiendo». El hombre no dijo nada, simplemente extendió el billete hacia él. Cuando el taquero no lo aceptó, lo dejó caer al suelo y se fue caminando lentamente hacia la oscuridad. Esa fue la última vez que el taquero lo vio. Desde entonces, el extraño no volvió a aparecer. Sin embargo, la experiencia lo había marcado profundamente. Cada viernes por la noche, cuando estaba a punto de cerrar, sentía la misma sensación de ser observado. Y aunque nunca volvió a ver al hombre, no podía evitar revisar la esquina cada vez que bajaba la cortina de su puesto. El miedo persistía, latente, como si en cualquier momento pudiera volver a encontrar otro billete mojado tirado frente a él, recordándole que el terror nunca se había ido del todo. Segunda historia: el cliente silencioso. La taquería estaba ubicada en una colonia tranquila al sur de la Ciudad de México. No era uno de esos lugares populares que aparecen en blogs o listas de recomendaciones, pero para el taquero, que llevaba años operando el negocio, era un sustento digno y honrado. El puesto era pequeño, sencillo, pero acogedor, con clientes fieles que lo visitaban varias veces a la semana. Su rutina era siempre la misma: abrir al atardecer y quedarse hasta bien entrada la noche, sirviendo a los vecinos que buscaban una comida rápida y barata antes de regresar a casa. El taquero estaba acostumbrado a trabajar largas horas en la oscuridad, con solo el resplandor amarillento de los postes de luz y el parpadeo de las farolas para iluminar el lugar. Su ayudante, Toño, era un joven enérgico que se encargaba de limpiar los trastos mientras el taquero cortaba la carne con precisión, sirviendo los tacos con la velocidad y eficiencia de alguien que ha hecho lo mismo durante años. Las noches, en su mayoría, eran tranquilas, y aunque algunos días la clientela era escasa, las noches de fin de semana traían más movimiento. Sin embargo, todo empezó a cambiar una noche aparentemente ordinaria, cuando un cliente diferente apareció en la taquería, un hombre cuya presencia iba a transformar radicalmente la vida del taquero. El primer encuentro, un hombre inquietante. Era un martes. Una noche tranquila en la que apenas habían pasado algunos coches, y las luces de los autobuses parpadeaban a lo lejos, anunciando el fin del turno nocturno. El taquero estaba pensando en cerrar más temprano, ya que el flujo de clientes había disminuido considerablemente. Toño ya había empezado a lavar los trastos, y la carne del trompo casi estaba terminada. Todo indicaba que esa noche no quedaba mucho por hacer. Fue entonces cuando el hombre apareció. El taquero no supo describirlo de inmediato.
Había algo extraño en él desde el primer momento en que lo vio. Se acercó al puesto lentamente, con una cadencia que parecía deliberada, como si cada paso estuviera calculado. Llevaba una chamarra vieja, sucia, que parecía haber visto tiempos mejores, y un sombrero gris que le cubría gran parte del rostro, oscureciendo sus facciones. Lo más extraño, sin embargo, era su postura. No parecía ser alguien que viniera con hambre ni con prisa, simplemente estaba allí, como si hubiera surgido de la nada. El taquero se acercó a él con su habitual amabilidad, aunque algo en su interior ya le advertía que este hombre no era como los demás clientes. ¿Qué va a llevar, jefe?, preguntó con su tono profesional de siempre. El hombre levantó la cabeza apenas lo suficiente para que el taquero viera un destello de sus ojos bajo el ala del sombrero. Algo en esa mirada lo inquietó, aunque no supo definir qué. No vine por tacos, respondió el hombre, su voz rasposa, casi como un susurro, llenó el aire. Solo vine a ver cómo trabajas. El taquero parpadeó, desconcertado. Esa respuesta no tenía sentido. Nadie aparecía a las 10 de la noche en una taquería para observar cómo trabajaba el taquero. Lo normal hubiera sido que el hombre pidiera algo de comer o que, si estaba perdido, lo hubiera dicho. Pero esa declaración, tan carente de propósito, le dejó un nudo en el estómago. Con una sonrisa incómoda y para disimular su inquietud, el taquero volvió a su lugar detrás del trompo. Toño, que había visto al hombre desde el fondo, le lanzó una mirada interrogativa, pero el taquero solo le hizo un gesto para que siguiera con lo suyo. Aunque quería ignorarlo, algo en la actitud del hombre lo mantenía en estado de alerta. Durante el resto de la noche, el extraño se quedó parado allí, sin moverse ni decir nada más, simplemente mirando. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el hombre se dio media vuelta y se fue, caminando lentamente hasta perderse en la oscuridad de la calle vacía. El peso de la inquietud, una semana de silencio. La noche siguiente fue relativamente normal. El taquero intentó no pensar en lo sucedido el día anterior, pero la imagen del hombre seguía rondando en su cabeza. Algo en su interior le decía que no era la última vez que lo vería. Durante toda la semana, trabajó con una sensación de incomodidad latente, como si estuviera esperando que el extraño volviera a aparecer en cualquier momento. Cada vez que alguien se acercaba al puesto, su corazón se aceleraba un poco, temeroso de ver nuevamente aquella figura sombría. El viernes por la noche, el taquero se encontraba en una de esas noches agitadas en las que el negocio iba viento en popa. La gente llegaba en grupos, las risas y el bullicio llenaban el aire, y el chisporroteo de la carne en el comal creaba un ambiente de alegría entre los clientes. Por un momento, el taquero logró distraerse del malestar que lo había acompañado toda la semana. Pensó que tal vez había exagerado, que el hombre simplemente era alguien raro, sin malas intenciones. Sin embargo, justo cuando el último cliente se alejaba del puesto, el taquero sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Se giró y lo vio. El hombre había vuelto. La segunda aparición, la amenaza creciente. Esta vez, el extraño no se acercó tanto al puesto. Estaba parado en la esquina, justo donde la luz del poste apenas lo alcanzaba. Desde allí, observaba en silencio, sin moverse. El taquero sentía su mirada como un peso sobre él, aunque evitaba mirarlo directamente. Sabía que estaba allí para él, pero no tenía idea de por qué. Intentó concentrarse en limpiar el trompo, en terminar sus tareas, pero era imposible. La presencia del hombre lo invadía todo. La calle, que antes estaba llena de vida, ahora parecía un escenario vacío y sombrío, como si la llegada del extraño hubiera drenado toda la energía del lugar. Toño, llamó el taquero en voz baja, sin apartar la vista del trompo. ¿Ves a ese tipo en la esquina? El que está parado bajo el poste de luz. Toño, que estaba guardando los trastos en el carrito, miró hacia la esquina, frunciendo el ceño. No veo a nadie, respondió después de unos segundos. El corazón del taquero se detuvo por un momento. No podía ser. El hombre estaba allí,
lo veía claramente. ¿Cómo era posible que Toño no lo hubiera notado? Se limpió las manos en el delantal, intentando calmarse. Quizás Toño simplemente no había mirado bien. O tal vez el hombre había desaparecido en el momento exacto en que Toño había desviado la mirada. Era un pensamiento tranquilizador, pero solo por un instante. Cuando el taquero volvió a mirar hacia la esquina, el hombre seguía allí, inmóvil, observando. Esa noche, el taquero apenas pudo dormir. Se quedó dando vueltas en la cama, incapaz de sacudirse la sensación de que algo terrible estaba por suceder. No podía dejar de pensar en el hombre, en su mirada vacía, en la quietud inquietante de su presencia. Era como si el extraño hubiera dejado una huella en su mente, una sombra que no podía sacudirse. El misterio de la herida, una marca sobrenatural. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Sin embargo, el taquero no podía evitar sentirse vigilado cada vez que estaba trabajando. Sentía como si alguien lo estuviera observando desde la penumbra, aunque no siempre lograba identificar de dónde venía esa sensación. Intentaba ignorarlo, pero el malestar seguía ahí, latente, como una sombra que lo seguía a todas partes. Finalmente, una noche lluviosa, la situación dio un giro aún más perturbador. Mientras cortaba la carne para los últimos tacos de la noche, el taquero sintió un pinchazo agudo en la mano. Al principio pensó que se había cortado con el cuchillo, pero cuando miró su mano, no había ninguna herida visible. Solo un pequeño rasguño que no debería haber causado tanto dolor. El pinchazo no fue lo único que lo inquietó. Esa noche, mientras intentaba dormir, el dolor en su mano se hizo más intenso. La mano empezó a hincharse, y una sensación de ardor lo invadió. A la mañana siguiente, la hinchazón había empeorado. La simple acción de agarrar un cuchillo o preparar un taco se volvió insoportable. No sabía qué estaba sucediendo, pero algo le decía que no era una simple lesión. Durante los días siguientes, el dolor en su mano no disminuía, y lo peor era que la sensación de ser observado persistía. A veces, mientras limpiaba el trompo o cortaba la carne, sentía que el extraño lo estaba observando desde algún lugar, aunque no podía verlo directamente. Miraba alrededor, buscando alguna señal de su presencia, pero no encontraba nada. Sin embargo, esa sensación de que algo no estaba bien seguía ahí. La decisión de confrontarlo, un enfrentamiento sobrenatural. Finalmente, una noche, el taquero decidió que no podía seguir así. Si el extraño volvía a aparecer, lo confrontaría. No podía seguir permitiendo que su vida estuviera dominada por el miedo y la incertidumbre. Esa misma noche, mientras limpiaba el puesto y estaba a punto de cerrar, lo vio de nuevo. Esta vez, el hombre no estaba solo. A su alrededor, entre las sombras de la calle, había otras figuras, indistinguibles, pero presentes. No podía ver sus rostros, pero sentía sus miradas. El taquero sintió que el miedo lo paralizaba por un momento, pero luego reunió todo el coraje que le quedaba y decidió actuar. Se acercó al hombre, que seguía inmóvil bajo el poste de luz. ¿Qué quieres?, le preguntó con la voz temblorosa, pero firme. El hombre lo miró con esos ojos vacíos que lo habían perseguido durante semanas. Lentamente, levantó la mano y sacó algo de su bolsillo, un billete arrugado de 500 pesos. El taquero lo miró, desconcertado. No necesito tu dinero, dijo, sintiendo que la ira y el miedo se mezclaban en su interior. Si tienes hambre, te doy de comer, pero no vuelvas aquí. El hombre no respondió. Simplemente dejó caer el billete al suelo y, sin decir una palabra más, se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, seguido por las figuras sombrías que lo acompañaban. Esa fue la última vez que el taquero vio al extraño. Nunca más volvió a aparecer, pero el trauma que dejó en su vida nunca se desvaneció por completo. Cada vez que llega la noche y está a punto de cerrar su taquería, no puede evitar mirar de reojo la esquina, esperando no volver a ver esa figura sombría ni esas miradas que lo acechaban desde las sombras.
Desde entonces, el taquero vive con la sensación constante de que algo lo observa, de que algo o alguien lo sigue desde las sombras, aunque nunca ha podido encontrar una explicación lógica para lo sucedido. El terror que sintió durante esas noches nunca lo abandonó, y aunque ha intentado seguir con su vida, siempre queda la pregunta latente en su mente: ¿quién era ese hombre y qué quería de él? Tercera historia: el puesto maldito. El joven siempre había disfrutado de los tacos callejeros de la Ciudad de México, un ritual que realizaba cada viernes al salir del trabajo o la universidad. Esa tradición lo llevaba a recorrer diferentes taquerías, buscando ese sabor auténtico que solo se encontraba en los puestos improvisados. Sin embargo, una noche, el destino lo llevaría a un lugar del que nunca podría olvidarse: Tacos El Güero, un puesto escondido tras un poste de luz en una calle poco transitada. Al llegar, el ambiente era inquietante. El carrito metálico apenas iluminado por la luz amarilla de un poste y la escasa clientela creaban una atmósfera opresiva. Solo había 2 personas sentadas en completo silencio, lo que contrastaba con la alegría y bullicio típicos de una taquería. A pesar de esa incomodidad, el aroma de la carne al pastor lo atrajo, y no pudo resistirse a acercarse. El taquero, un hombre delgado de mediana edad, le sirvió 3 tacos al pastor con una rapidez casi robótica. La comida era deliciosa, tal vez de las mejores que había probado. Sin embargo, a medida que comía, una sensación extraña empezó a invadirlo. El ambiente se sentía denso, como si el aire estuviera cargado de algo ominoso. Los otros clientes seguían en su silencio, como si fueran sombras. Mientras saboreaba un taco de bistec, escuchó un leve susurro, un ruido detrás de él. Se giró, pero la calle estaba vacía. La inquietud creció en su pecho, y la amabilidad del taquero se tornó en una frialdad inquietante cuando mencionó que era raro que alguien se quedara tanto tiempo. Esa frase resonó en su mente, y la sensación de que algo no estaba bien se hizo más palpable. Decidió irse rápidamente, y al llegar a su coche, sintió que algo lo observaba. Al mirar por el retrovisor, vio al taquero observándolo en silencio, pero lo que realmente lo inquietó fue la figura oscura al otro lado de la calle, medio oculta en las sombras. No pudo distinguir su rostro, pero sabía que estaba siendo observado. Sin pensarlo, arrancó el coche y se alejó lo más rápido posible. A medida que pasaban las semanas, la imagen de Tacos El Güero lo atormentaba. Aunque anhelaba el sabor de aquellos tacos, la inquietud que había sentido esa noche lo mantenía alejado de cualquier taquería. Cada vez que pasaba cerca de un puesto, el joven sentía que lo estaban vigilando, como si esa figura oscura estuviera esperando su regreso. El recuerdo de esa noche no se desvaneció. La combinación del delicioso sabor de la comida y la inquietante experiencia lo perseguía. El taquero y sus palabras resonaban en su mente, sugiriendo que había algo más detrás de aquel puesto de tacos, algo oscuro que se ocultaba en las sombras de la ciudad. Nunca se atrevió a volver para averiguarlo. La sensación de peligro latente se había convertido en una advertencia en su interior. Sabía que a veces era mejor dejar las cosas en el misterio, que algunos secretos estaban destinados a permanecer ocultos. Desde entonces, cada vez que ve un puesto de tacos, una punzada de miedo lo recorre. La experiencia de aquella noche lo había cambiado para siempre. No solo había perdido su ritual, sino que también había adquirido una desconfianza hacia esos lugares que antes consideraba refugios. Hoy, el joven recuerda su experiencia con una mezcla de nostalgia y temor, sabiendo que en las calles de la Ciudad de México, incluso las experiencias más cotidianas pueden tomar un giro siniestro. Mientras disfruta de un taco en un lugar familiar, siempre queda la sensación de que algo lo observa desde las sombras, esperándolo.